El capítulo 4 del informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, se titula La voz de los sobrevivientes. Bueno, tal vez la mejor forma de comenzar a hablar sobre este capítulo es leyendo el primer párrafo, que es muy claro y contundente respecto a lo que se trata este capítulo. Las víctimas tienen en la memoria un espacio para darle sentido a sus experiencias, sean estas de sufrimiento y dolor o valor y resistencia. Estas memorias son heterogéneas y diversas, narrativas y llenas de significado, y constituyen un patrimonio público para un futuro esclarecimiento histórico sobre los hechos de la guerra y sus explicaciones profundas, tarea no definitiva para el propósito nacional de no repetición. Básicamente, en este capítulo se hablan de 6 tipos de memoria. Están las memorias del sufrimiento, las memorias de la crueldad, la memoria de las complicidades, las memorias del abandono, las memorias de la estigmatización y las memorias de la dignidad. Bueno, primero las memorias de sufrimiento. Son aquellas relacionadas con la pérdida o desaparición de seres queridos. La violencia por el conflicto colombiano deja una marca indeleble en las personas que guardan con esperanza a que regresen sus seres queridos. Un ejemplo de esto es el testimonio de un habitante de Trujillo Valle, que dice: me tocó ver al papá de los Vargas, 2 ebanistas torturados y desaparecidos en 1990, sentado en una banca del parque frente a la alcaldía. Le preguntaban: ¿y usted qué hace aquí? ¿Sentado todo el día? Mire que va a llover, está haciendo frío, ya está de noche. Y el señor respondía: estoy esperando a mis hijos, siento que en algún momento van a llegar. Así murió, de pena moral, y se pasó muchos días, mañana, tarde y noche. También estas memorias están relacionadas con el desplazamiento forzado y la pérdida de bienes materiales. También hablan sobre las memorias del último adiós de sobrevivientes y la muestra de autoridad de grupos insurgentes al desplegar cadáveres en sitios públicos. El segundo tipo de memoria son las memorias de la crueldad. Estas son la humanización de los actores armados y esto permite que las víctimas puedan realizar un juicio moral sobre sus acciones y, así, asignarles su debida responsabilidad por sus cometidos. En resumen, habla de la degradación de la guerra. Las que siguen son las memorias de las complicidades, que, como dice el texto, es el reclamo que articula estas memorias en todo esto que fue posible por la impunidad. Las víctimas distinguen las colaboraciones y responsabilidades de la guerra, de carácter político o militar, participación directa o apoyo económico y político o consentimientos pasivos o indiferencia. También se habla de la complicidad de los agentes estatales, poderes regionales y de los miembros de la comunidad. También se habla de la complicidad de agentes estatales y grupos armados ilegales, la omisión cercana más a la intencionalidad que a la incapacidad. Acá se refiere de cómo los agentes estatales tuvieron un rol pasivo frente a los actos atroces cometidos por los grupos armados ilegales. También habla de las colaboraciones y alianzas con civiles, que son complicadas por la delgada línea entre lo forzado y lo voluntario, dada la presión por los mecanismos coercitivos ejercidos sobre la población. El cuarto tipo de memorias son las memorias del abandono. Las víctimas insisten en el incumplimiento del Estado como garante de la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Además, muestran impotencia frente al sentimiento de desprotección frente a los actos de los grupos armados. A la sociedad, las víctimas le reclaman su indolencia frente a lo que está ocurriendo, y a los actores armados les reclaman la exposición de la población civil bajo su dominio. El texto dice: es, en suma, el reclamo frente a la cobardía de los guerreros con sus iguales y prepotencia con los débiles. Otro tipo de memoria son las memorias de la estigmatización. Los victimarios implementaron la estigmatización identitaria con el fin de vulnerar a la población civil. Estos agentes realizaban un escrutinio humillante frente a rasgos de las personas que las hicieron sospechosas de pertenecer al otro bando. Estos estigmas no aludían únicamente a los aspectos físicos, sino que también se extendieron a roles sociales, como fue el asesinato de líderes y estigmatización de organizaciones sociales y comunitarias,
y también se extendieron hacia los territorios. Para esto tenemos otro ejemplo de un testimonio de una mujer del Placer, Putumayo, que dice: a los hombres les miraban las manos a ver si eran trabajadores, porque los guerreros tenían que tener las manos ampolladas y todo eso, reventadas. Revisaban los hombros a ver si tenían bien marcados los hombros de cargar los maletines. O si tenían alguna cicatriz, les ponían problema porque decían que la guerrilla tenía cicatrices. Finalmente están las memorias de la dignidad: sobrevivir, resistir y reconstruir, que en resumen se trata sobre la aceptación y la superación. La perseverancia de las víctimas y testigos les permitieron responder a la violencia con dignidad y reflejando mediante pequeñas acciones valores humanos que cumplieron una función reparadora y de reivindicación ante el terror vivido. Por ejemplo, está el caso de la población campesina de la India en Cimitarra, Magdalena Medio. A pesar de la ausencia del Estado, los actos de ciertas personas salvaron a otras en momentos críticos y mostraron su capacidad de responder y actuar moralmente frente al conflicto. En repetidas ocasiones, los civiles hicieron resistencia al elevar su voz. Las negociaciones cara a cara y otros intentos valerosos de enfrentar, con un gran riesgo, a los actores armados y tratar de disuadirlos de cometer atrocidades ante la población civil inerme. También hubo gestos por parte de la población que mostraban calidad humana y rectitud moral. Respecto a este tipo de memoria, el texto también dice: el recuento de estos actos les devuelve la palabra a las personas que fueron silenciadas, a quienes reclaman la dignificación de la memoria de sus víctimas, a quienes fueron sometidos a la estigmatización y a quienes han tenido que enfrentarse a una sistemática impunidad. Finalmente, este capítulo trata sobre las funciones y los usos de la memoria. El grupo de memoria histórica tiene registro de una gran cantidad de iniciativas de memoria por iniciativa de los sobrevivientes y testigos que incluyen monumentos, obras de arte, plantones, museos, entre otros. También estas iniciativas están vinculadas a comunidades afectadas por el conflicto armado, organizaciones sociales e instituciones. Para las víctimas es primordial poder comunicar su versión de los hechos y sus modos de resistencia al conflicto. Es fundamental para dignificarlas y mostrarle a los colombianos los horrores cometidos por actores armados, para que cada uno de nosotros se asegure de nunca permitir la repetición de semejantes sucesos. Esto es parte de lo fundamental de la función de la memoria histórica. Para terminar el breve comentario sobre este capítulo, las funciones y uso de las memorias son: la memoria como reclamo, la memoria como pedagogía social y la memoria en su dimensión reparadora. Actores armados. Los actores que se pueden leer en este capítulo del libro son el Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas, tanto como las FARC como el ELN. Y algunos de los sitios en donde sus actores cometieron atrocidades son Trujillo Valle, el Tigre Putumayo, Remedios Antioquia, Vallaportet en La Guajira, el Salao Bolívar, Cimitarra Magdalena Medio, San Carlos Antioquia, Libertad en Sucre, etc. Muchos de estos sitios, como bien lo dijimos antes, fueron atacados por grupos armados, debido a tanto, por un lado, por la cercanía que estos tienen con el Océano Pacífico, el cual es una ruta comercial para sacar la cocaína hacia Centroamérica, así como también los que quedan en Santander, por estar cerca al Catatumbo, frontera con Venezuela, también para poder sacar droga, o si no también en estos sitios también se puede dar la hoja de coca, el cual pues es el ingrediente principal de la cocaína. Y por otro lado, esto también se puede ver, a que como son sitios tan alejados del Estado, los grupos al margen de la ley aprovechan para expropiar a los campesinos, a los indígenas y a los pueblos afrocolombianos de sus tierras. Luego de haber trabajado el capítulo 4 en torno a la memoria histórica, del resumen ejecutivo hasta allá, en el grupo nos dimos cuenta de diferentes cosas. La primera de ellas es que la memoria histórica tiene unos usos muy amplios y diversos. Puede ser utilizada bajo muchos contextos, de diferentes maneras y con diferentes fines, pero en general todas tienen un efecto
muy parecido y tienen una complejidad respectiva de cada una. Antes pensábamos que el tema de la memoria histórica era mucho más simple, que era mucho más lineal, pero al leer este capítulo y hacer este trabajo nos dimos cuenta que no es así, que tiene muchas más ramificaciones, que tiene implicaciones muy profundas, y al hacerlo podemos entender la forma en la cual la memoria histórica llega a ayudar al proceso y hacer que las víctimas pues puedan llegar a sanar. También personalmente consideramos que este es un capítulo muy enriquecedor en el sentido de que visualiza y contextualiza y hace mucha gente que no conoce el conflicto, hace que mucha gente que no conoce el conflicto sepa y entienda las situaciones por las cuales muchas víctimas tuvieron que pasar, que hasta cierto punto entiendan, se contextualicen y estén un poco más cerca de lo que jamás van a estar del conflicto armado en Colombia. Personalmente también consideramos que este es un capítulo muy importante, es un capítulo hasta cierto punto muy difícil de leer, ya que muestra muchas realidades que tal vez nunca hubiéramos imaginado y que hasta cierto punto llegan a impactar la mente de los lectores, darse cuenta de diferentes realidades muy difíciles, muy duras, que simplemente muchos de nosotros no pensábamos que había pasado en nuestro país y nunca de por sí habíamos considerado. Tanto consideramos que este ha sido un trabajo enriquecedor, nos ha hecho informarnos más, conocer más sobre el conflicto y contextualizarnos, y por lo tanto lo consideramos de suma importancia, un capítulo que no puede ser dejado de lado y que tiene mucho que ofrecer en torno a cerrar las heridas de este gran conflicto armado que ha estado asediando Colombia. Finalmente, y para concluir el capítulo 4, podríamos decir que la importancia de la memoria histórica se refiere a los acontecimientos y hechos que adquieren un sentido especial para un país, para una clase o para un grupo social. Es decir, hechos que generan gran impacto en la sociedad y que dejan huella en la memoria individual y colectiva de una población, sea física o sea moral. En este capítulo podremos encontrar los diferentes tipos de memorias, las cuales todas tratan de llegar a una misma conclusión, y es que antes, durante y después del conflicto armado, sus voces no habían sido tenidas en cuenta, sino que hasta después de los homicidios, masacres, falsos positivos y violaciones que se cometieron en estas zonas, el Estado puso presencia y pudo saber de manera concreta cómo fueron los hechos, contados por las víctimas, contados por las poblaciones LGBTI, contadas por las poblaciones indígenas, contadas por los niños y niñas, contados por los jóvenes y por los ancianos. Sin embargo, aun habiéndose escuchado sus voces, el Estado no les ha asegurado nada. Estas memorias dan a conocer cómo era el sufrimiento, la crueldad, las complicidades, el abandono, la estigmatización y cómo era difícil sobrevivir, resistir y reconstruir a medida que pasaba el conflicto armado en esas zonas donde el Estado no ponía su atención. Al haber leído este capítulo, podremos tener la memoria mucho más abierta, es decir, que sabremos qué fue exactamente lo que pasó, cómo pasó y qué se tiene que hacer en el caso tal de que las víctimas, victimarios y o representantes de estas decidan contribuir a trascender en el tema del posconflicto.